Mucha gente dice que CSS no es un lenguaje de programación, pero tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, las custom properties o también llamadas variables. Tenemos pseudoclases que nos permite detectar un cambio o un evento en un elemento del HTML. También tenemos pseudoelementos que nos permite crear elementos dinámicamente. E igual podemos hacer cálculos en CSS y hacer cálculos con las variables de CSS. El día de hoy vas a aprender qué son los cálculos en CSS, cómo utilizarlos y verás que a partir de hoy no volverás a ver a CSS como antes. Pero igual me gustaría saber aquí en los comentarios qué opinas. ¿CSS, lenguaje de programación o no? Bueno, empezamos a aprender CSS. Efectivamente, en CSS podemos hacer operaciones como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, sin utilizar SAS ni nada por el estilo, solo CSS puro. Esto se hace con el valor calc, y para eso he creado un archivo HTML que tiene un div con la clase element y otro div que está dentro de element con la clase inner. Bueno, a element yo lo centré horizontal y verticalmente, dándole a body un display flex, un width del 100% y un height del 100 view por height. Además, le di un width de 200 píxeles, un height de 200 píxeles y un background royal blue, un position relative y un display flex que voy a borrar. Además, el elemento inner tiene un background color heredado y un position absolute. Para empezar a hacer cálculos en CSS, vamos a ocupar al valor calc. El valor calc se usa después de una propiedad. Por ejemplo, en height, voy a poner calc, que básicamente es como una función. Calc nos permite hacer operaciones dentro de los paréntesis. Por ejemplo, yo quiero que el height sea el doble del width. Entonces voy a poner 200 píxeles por 2. Si yo guardo, ¿lo observas? Utilizo el asterisco para indicar una multiplicación. Si te das cuenta, es 200 píxeles, espacio, asterisco y la unidad. No debes de poner 200 píxeles por 200 píxeles o por 2 píxeles, ya que eso es un error, porque serían píxeles cuadrados y no hay píxeles cuadrados en CSS. Además, también puedes agregar otras operaciones. Por ejemplo, más 50 píxeles. Lo que hace es multiplicar 200 píxeles por 2 más 50. Es decir, este elemento mediría 450 píxeles. Si yo inspecciono y abro en otra ventana las Developer Tools, y si inspecciono, mide 450 píxeles. Perfecto, ¿no? Bueno, pero las más usadas son las sumas y las restas. Y los números pueden ser positivos como negativos. Y también puedes usar diferentes unidades para cada valor. Por ejemplo, 30 píxeles más 3em. Y esto es totalmente válido. Pero cuando usamos sumas y restas, no debes de poner el signo de más junto a los demás números, porque esto es un error. Al igual que si yo pongo el signo de menos. Si pongo la multiplicación, también es un error porque estoy multiplicando dos unidades de medida. Debe ser solamente una unidad de medida como píxeles em, rem, entre otras de CSS por una unidad simple. ¿Lo observas? Aquí sí funciona, pero si yo hago esto en suma, no funciona, porque al ponerlo junto estoy indicando que 3 es un número positivo. Debo ponerlo separado. ¿Lo observas? Esto igual puede ser una resta, una multiplicación o una división. Pero recuerda que en multiplicaciones y divisiones debe haber un número como unidad, simplemente como unidad, sin ninguna unidad de medida. Ahora, te voy a mostrar que podemos trabajar con otras unidades de medida. Para eso voy a crear una variable que se llame width y que width sea igual a 40 view por width menos o más 30 píxeles. Si yo guardo, no pasa nada, porque aún no agrego la custom property a width.
Ahora width me diría este cálculo. Y la respuesta es no, porque no he puesto calc. Recuerda que si queremos usar operaciones en CSS, deben de ir dentro de calc. Después un height, voy a crear su custom property, que sea igual a 30 viewPorHeight más 20 píxeles. Y de igual manera, voy a referenciar aquí en height a la custom property llamada height. Ahora sí, aquí está este elemento y mide 230 píxeles de ancho por 245 de largo. Como puedes ver, están funcionando las operaciones y de igual manera puedes poner divisiones o multiplicaciones. Por ejemplo, dividir todo esto entre 2, que mide actualmente 245 píxeles de alto. Si quiero dividirlo entre 2, ahora mide 235. Solo cambió 10 píxeles. ¿Por qué? Bueno, por la jerarquía de operaciones. Las multiplicaciones y divisiones van primero. Si yo quiero que esto pase primero, entonces puedo ponerlo entre paréntesis, de esta manera. Ahora sí, mide 122.8 píxeles. O de igual manera, puedo poner un calc aquí dentro. Es exactamente lo mismo. Pero te recomiendo poner paréntesis cuando quieras que la prioridad sean sumas o restas. Voy a borrar esto y ahora sí, ya tenemos el width y el height guardados en una variable y tenemos a un elemento inner. Si yo le pusiera, por ejemplo, un background color que fuera negro, para posteriormente darle un width que sea igual al cálculo de la variable width que la tiene su padre, element, es decir, vamos a calcular el width de su padre sobre 2 o sobre 4. Así que inner va a medir 4 veces menos que su padre, hablando de ancho. Y de alto también. Voy a poner un height de el height sobre 4. Y aquí está, ¿lo observas? Aquí tenemos a este elemento. Ahora, si yo quisiera centrarlo con márgenes, ¿qué podría hacer? Lo que puedo hacer para centrarlo con márgenes es usar a las custom properties, porque puedes ver que de igual manera podemos agregar custom properties dentro de calc. Y primero lo voy a centrar verticalmente. Voy a poner un margin top que calcule primero el cálculo, por ejemplo, del height, que es la variable del padre, es decir, la variable height va a contener el alto del padre. Para esto voy a hacer un enter. Para hacerlo mucho más legible, quiero que calcules el alto del padre sobre 2, porque quiero que del alto del padre nos quedemos a la mitad. Pero de igual manera, quiero restar ese alto del padre menos el alto del elemento actual. Para eso voy a crear una custom property que se llame current height para aquí guardar el alto actual de este elemento. Y voy a llamar aquí en height a la variable current height. Y voy a decirle, una vez que hayas calculado el alto del padre sobre 2, quiero restarle el alto actual de igual manera sobre 2. Si yo guardo, ¿lo observas? Ahora se centra. Perfecto, ¿no? Como puedes observar, se pueden hacer cálculos dentro de cálculos. O de igual manera, puedo quitar el calc y simplemente dejar así a este elemento. Porque las divisiones se harán primero y después se hará la resta. De esta manera sería mucho más legible. Simplemente estamos diciendo que el height del padre se divida sobre 2, porque queremos que se ponga exactamente a la mitad. Pero si hacemos esto y guardo, lo pone mucho más abajo de la mitad, porque exactamente se pone en la mitad el elemento, pero a partir de ahí se posiciona, por lo que se desfasa un poco. Entonces voy a restarle la mitad del alto del elemento. De esta manera podemos centrarlo verticalmente. Y lo mismo para el margin bottom. Voy a poner margin bottom, voy a copiar este cálculo y voy a crear una variable que se llame current width y que sea igual a este cálculo. Voy a referenciar a current width y aquí voy a poner width y current width, excepto que es margin left. Y lo observas,
hemos entrado a este elemento con márgenes solamente usando cálculos. Por ejemplo, si ahora el width fuera de 80 view por height, se sigue centrando. Si fuera de 20, se sigue centrando. Además de que mantiene una proporción de 4 veces más que su hijo. ¿Lo observas? Esto se asemeja ya bastante a un lenguaje de programación. Además de que podemos hacer cosas sumamente geniales con esto. Y una aplicación que le podemos dar a Calc es, por ejemplo, si queremos que Hero ocupe el 100 view por height, pero además tenemos un menú de navegación. Lo que podemos hacer es decirle a esta parte que queremos que ocupe el restante del 100 view por height, es darle un cálculo que sea el alto del menú de navegación menos el 100 view por height. De esta manera, ocuparíamos el espacio sobrante de ese elemento. Es un ejemplo de donde podemos usar Calc. Si quieres un tutorial aparte de eso, déjamelo aquí en los comentarios. Y te voy a dar unos consejos con Calc, que la mayoría ya los vimos. Puedes anidar Calc a otros Calc. Se deben poner espacios entre cada valor que usamos de sumas o restas, por el hecho de que puede confundirse como números positivos o negativos. La división por cero dará igual a un error en el HTML, así que no se contará el cálculo. No se permite usar esto en media queries y en suma y resta se requiere que ambos sean valores con unidad de medida. Por ejemplo, píxeles, rem, etc. Y no importa que sean diferentes, aún así CSS lo calculará. Y llegamos al momento del patrocinador de este video, que se llama Hostinger. Hostinger es un proveedor de servicios web como hosting y dominio. Si yo voy a hostinger.com/AlexG, voy a obtener un super descuento por ser suscriptor de AlexG. Voy a bajar y tenemos 3 planes. Yo voy a tomar el plan Premium, que me permite 100 sitios web, certificado SSL gratis y dominio de igual manera gratis, entre otros beneficios. Voy a tomar el plan Premium y voy a esperar unos segundos. Bueno, me dice que el total es 2.600 pesos mexicanos, equivalente a $130 por 48 meses, un 50% de descuento. Así es, 48 meses o lo que es igual 4 años. Pero si quieres un mayor descuento, vas a bajar y vas a agregar aquí el código AlexG y dar clic en más. Ahora sí, $10 extra de descuento, es decir, $120 por 4 años en hosting y dominio. Además de que si en 30 días no te convence Hostinger o no sirve para ti, te regresan tu dinero. Bueno, y ya aprendimos los cálculos, pero ¿te gustaría saber más de CSS? Perfecto, te voy a dejar una lista de reproducción aquí en la descripción de este video para que sigas aprendiendo CSS en mi canal. O si prefieres empezar desde cero hasta avanzado con más de 23 horas de video, te voy a dejar en el comentario fijado mi curso de CSS desde cero a avanzado, obviamente con un super descuento para ti. Ahora sí, sin nada más que decir, no olvides comentar: ¿CSS, lenguaje de programación o no? ¿Y por qué? Nos vemos. ¡Hasta luego!